Vamos a dividirnos en tres grupos. Vamos a analizar la historia de José, la historia de Sansón y la historia de David. Vamos a dividirnos, por favor, en grupos para analizar esas historias. Cuando ya estén divididos, alguien que tenga papel y lápiz, vamos a anotar tres preguntas que vamos a analizar de esos personajes. Buenos días, hermano. Está para todos. Bueno, nos correspondió la historia de José. Y la pregunta es: ¿qué haría en el lugar de José? Unos comentamos que saldríamos corriendo de los hermanos, cuando los hermanos nos metieron en la cisterna, pero el detalle está que eran 11. Al menos 2 de ellos lo iban a alcanzar. Por ahí. La otra respuesta fue: me desespero. Pero estas cosas ocurren no andando en la voluntad de Dios. Siendo en el caso de que fueran mis hermanos que me metieran a una cisterna, pues yo pienso, en algún momento me van a sacar, pero en lo que me sacan, me van a vender. Así es la angustia más grande. Y ya al irme, aceptando la voluntad de Dios, bueno, me entrego en tus manos. Me propongo no hacer el mal y hágase tu voluntad con mi vida de aquí en adelante. Y ustedes conocen todo lo que pasó José por la cárcel. Y bueno, con la mujer de Potifar, grandes lecciones que nos dio a cada uno de nosotros, y terminó siendo gobernador de ese país, y sacó a su padre y a su familia y a esos sinvergüenzas que lo tiraron en la cisterna para que no pasaran hambre. Muy bien. La segunda pregunta, ¿quién responde? Si siempre aceptó la voluntad de Dios y dando ejemplos en qué momento aceptó y en qué momento no aceptó. Listo. Bueno, ya Noel ya casi respondió todas las preguntas. Pero si vemos en la vida de José, bueno, si vamos un poco hacia atrás, podemos ver cómo fue la crianza que le dio su padre, ¿no? Y casi que pues parte de lo que le pasó a José de la venta cuando su hermano y todo eso fue producto de cómo fue lo que hizo su padre, porque dice era como un niño mimado, y por esa razón sus hermanos sintieron ese odio, ese recelo contra él, y a raíz de eso pues pasó todo lo que pasó, aunque era algo que venía siendo dirigido por Dios, porque Dios permitió todas estas circunstancias para poder llevar su propósito, para poder que se cumpliera, ¿no? Ahora, la pregunta es, ¿aceptó José la voluntad de Dios en su vida? Sí, la aceptó. Si la vemos en la vida de José, pues desde un principio él propuso serle fiel ante Dios. Y si vemos en el capítulo cuando la mujer de Potifar intenta seducirlo, él dice: ¿cómo haría yo este mal contra mi Señor? ¿Y cómo haría yo semejante mal contra Dios? Y vemos que en todo aspecto donde él llegaba, pues era bendecido. Cuando llegó a la cárcel, también fue bendecido. ¿Por qué razón? Porque él siempre estaba dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Y por esa razón, Dios permitió de que él llegara hasta donde llegó, porque él siempre estuvo dispuesto a aceptar la voluntad de Dios en su vida. Gracias, hermano. La tercera pregunta, ¿quién responde? Bueno, la tercera pregunta dice que ¿qué reflexión nos deja, no? Bueno, para mí siempre hacer la voluntad, aunque sea difícil, hacer la voluntad de Dios. Y esto me hacía acordar de, no sé si algunos recuerdan la predicación de Vida Plena el sábado pasado, la última, en la noche, donde el Señor decía que hay que someter la voluntad a Dios. Yo creo que si todos hiciéramos eso, esto es, tal
también recordaba que se escucha mucho lo del propósito de Dios y ahí fue donde lo entendí. Que no es el propósito, es someter la voluntad a Dios y así uno sabe qué debe hacer o qué no debe hacer. Cuando realmente se somete, o sea, es que yo nunca había entendido también eso hasta ese día que él lo dijo. Entonces, esto fue lo que hizo José, sometió la voluntad a Dios y claro, el propósito de Dios era que él fuese, digo yo, que fuese vendido, porque si no fuese sido así, entonces los hermanos y el papá y eso, como había hambre, ¿cómo se fuesen alimentados? Porque gracias a él fue que se pudieron alimentar y pudieron estar bien. Si no, pues se hubiesen muerto. Entonces la reflexión es esa, someter la voluntad a Dios completamente y pues tratar siempre de hacer la voluntad de Dios. Y no es tan difícil saber, porque si uno va a los 10 mandamientos ya sabe qué es la voluntad de Dios. Dios les bendiga. Muy bien. El equipo número 2, la primera pregunta. Usted sí le pongo cronómetro, ¿no? Si no le quito el tema, ¿no? Nosotros siempre que escuchamos de Sansón lo relacionamos con fuerza, ¿no? Pero aquí anotamos lo siguiente, dice, ¿qué habría hecho en su lugar? Uno, claro, como ve los resultados, uno dice, qué bruto, ¿no? Pero dice, entender profundamente el llamado como nazareo. Segundo, evitar las trampas. Eso como para nuestro llamado. Evitar relaciones peligrosas. Controlar los impulsos. Mantener la humildad. Y saber que la fuerza reside en la obediencia a Dios. También mantener la fe en Dios. O sea, creerle a Dios, ¿no? Buscaría la voluntad de Dios, pues eso dice uno, ¿no? Pero pues, ya conocemos la historia del pobre Sansón. Aprendería de mis errores, claro, eso también después que uno se machuca, muy bruto si se mete otra vez en el machucadero, ¿no? Pero Sansón lo intentaron matar y se escapó. Yo digo, yo no vuelvo porque la intención es matarme, ¿no? Pero no aprendió de los errores. Y utilizaría mi fuerza para servir a Dios. Dios le bendiga. ¿Hizo siempre Sansón la voluntad de Dios? Por supuesto que no la hizo siempre, ¿no? Fue engendrado con un propósito y nació con un propósito. Y la fuerza y el tamaño y la habilidad y la sabiduría que tenía era para que cumpliera ese propósito y de hecho así lo ejecutó. Pero no siempre hizo la voluntad de Dios. Y ¿dónde empezó el no hacer de la voluntad de Dios? Cuando se fue a fijar los ojos o antes. Porque hemos creído nosotros que en el acto él ya no hizo la voluntad de Dios. No, debemos pensar de otra manera. La Biblia nos relata que eso empezó desde su corazón, su mente y su corazón. Y cuando se genera aquí, entonces va al hecho, al resultado. Y entonces cuando él decidió y fue a sus padres, el hecho de que fuera a sus padres era hacer la voluntad de Dios, a decirle que le había llamado la atención una muchacha. Sí. Pero cuando los padres le dieron su opinión, ¿hizo la voluntad de Dios o no la hizo? No la hizo. ¿Qué le dijo? Esa me agradó, por tanto si a usted no le gusta, pues a mí sí. Entonces, estén de acuerdo. También trabó amistades con los filisteos. ¿Era esa la voluntad de Dios? No. También se familiarizó con los filisteos. ¿Era esa la voluntad de Dios? No. Se casó con una filistea. ¿Era esa la voluntad de Dios? Y entonces a partir de allí vinieron todas las consecuencias de Sansón que lo llevaron a morir en una muerte penosa. Y esos son los resultados de de que fuera más no hacer la voluntad de Dios que hacer la voluntad de Dios. Amén. Muchas gracias. La última. El propósito de Dios para Sansón malogrado por el pecado. Esa es la conclusión, la reflexión que nos deja. Dios tenía el propósito de que Sansón realizara una gran obra para Israel.
Por eso se había tomado el máximo cuidado desde el mismo comienzo de su vida, a fin de rodearlo con las condiciones más favorables para las fuerzas físicas y el vigor intelectual y la pureza moral. Si no se hubiese arriesgado entre los impíos y los licenciosos, en años posteriores no se había rendido tan vilmente a las tentaciones. O sea, Dios había hecho provisión, le dijo antes de nacer a su mamá, a su papá que comiera, que bebiera, ¿no? Y ellos, ¿qué hicieron? Aún su cabello, no se lo corte, todo obedecieron a sus padres, las indicaciones que el ángel les dio. ¿Hicieron bien los papás? Sí. Ahí hay una esperanza para nosotros los padres y para algunos padres que han sido tan buenos padres y que hoy en día sus hijos no están en la iglesia. Y a veces nosotros les caemos a esos padres. Culpa del papá, que el hijo esté lejos de la iglesia, ¿cierto? Hay esperanza, porque no todos los casos son iguales, ¿no? Y ahí en este caso vemos esa historia. Sus padres hicieron obedientes a Dios y hicieron lo que Dios les dijo. Pero ¿qué pasó? ¿Qué hizo Sansón cuando ya estaba grandecito? Trabó amistades con el mundo, con las mujeres, ¿sí? Y se fue apartando de los principios. Yo pienso que él tuvo mucha suficiencia propia en un momento, ¿no? La fuerza que tengo, la capacidad y ya estoy grande. Y cuando fue y le dijo a los padres y le dijeron que no, que pues esta es lo que me gustó y voy para adelante. Y el resultado, ¿cuál fue? Fracaso de su vida, ¿no? Gracias a Dios aparece y al final no se arrepiente. Digo que bueno, gracias a Dios, que porque vemos la historia, hay personas que han vivido la historia de José, nunca han pecado. Otros que hemos estado como Sansón, ¿no? Conocimos, bueno, como Sansón no, conocimos sin conocer el Evangelio ya adultos. Pero hay casos también, historias como estas, ¿no? Que han nacido en la iglesia, conocieron desde antes de nacer el Evangelio, lo llaman por la sangre, pero el mundo y la influencia, porque se descuida la oración, porque se descuida el estudio, porque se descuidan tantas cosas, y al final terminan la vida como la de Sansón. Pero hay oportunidad, aunque sea en la última hora, ¿no? Gracias a Dios por eso. Entonces la reflexión es esa, que nos ayude para que nosotros no repitamos esa historia, porque no estamos seguros. A veces decimos, cuando decíamos en el grupo, ¿qué hubiéramos hecho? Digo, lo mismo que Sansón. Eso es mentira. El último grupo, respondiendo a la primera pregunta. ¿Qué habría hecho yo en el lugar de David? Dice, al igual que David, arrepentirme y volver a seguir haciendo la voluntad de Dios. Esa es la primera. ¿Te vale quedan 2 minutos, hermano? A ver, entonces John, tienes 4 minutos. Bueno, sobre referente a lo de David, pregunta que si hizo la voluntad. Bueno, si lo vemos, al principio sí la hizo, ¿no? Cuando era un muchacho. Para recordar a cada uno de nosotros, y ya la vía práctica, cuando David fue elegido entre sus hermanos, cuando llegó el profeta para ser ungido David, recuerde que sus hermanos eran mucho, como dice ahí, valerosos, ¿no? Pero si lo llamamos a la vida práctica de cada uno de nosotros, recordemos que Dios no ve lo superficial de nosotros, sino ve el corazón, ¿cierto? Aunque sus hermanos eran mucho valerosos, Dios miró en David su corazón, ¿no? Y si lo vemos, pues al principio hizo la voluntad, pero luego se desvió, ¿no? Cuando él adulteró su corazón, ¿no? Y finalmente reconoció a Dios Supremo y se humilló, ¿no? Pues si lo llamamos a la vida práctica y en nuestro andar cristiano, muchas veces nos equivocamos, ¿no? Y nos equivocamos, pero tenemos, así como decía la hermana Astor, la oportunidad de reconocer a Dios en todo, ¿no? Y volver a Dios, porque Él es el único dador de esa gracia que nos puede, aunque somos pecadores, Él da la gracia que nos podamos arrepentir. Bien, dice, ¿qué reflexión podemos tomar de esa historia, verdad? Bueno, yo creo que aquí todos somos un David en algún momento, antes de hacer la voluntad de Dios o después. Entonces, pues nosotros debatíamos ahí que era como tomar el ejemplo después de que él se arrepintió y se humilló de corazón y le pidió perdón a Dios. Sabemos que después de que él cometió todos esos errores, hubieron consecuencias después del pecado, ¿no? Con sus hijos, pues, con
consecuencias, cometemos el pecado y las consecuencias van trascendiendo. Pero pues es esto, arrepentirnos de todo corazón, entregar el corazón a Jesús y hacer su santa y divina voluntad. Amén. Amén. Gracias. Ahora, vamos a finalizar con esta pregunta. ¿Cómo saber si realmente estoy haciendo la voluntad de Dios? Es fácil para cualquiera de nosotros señalar a las demás personas, ¿verdad? Y decir, esa persona no está haciendo la voluntad de Dios. Yo por lo menos me esfuerzo. Es fácil decir eso. Pero no sabemos la vida de cada uno. No sabemos los conflictos que tiene en su vida. No sabemos cuántas veces esa persona ha orado en su cuarto diciéndole, Señor, ayúdame a cambiar. Y yo creo que cada sábado que nosotros venimos, una de las cosas que frecuentemente reflexionamos es sobre el cambio que debe haber en nuestra vida. Y venimos el sábado a ver si aprendemos algo nuevo, que nos siga dando fuerzas para seguir luchando contra nosotros mismos. Ok, yo les traigo, para responder esta pregunta principal, que es saber si yo realmente estoy cumpliendo la voluntad de Dios, les traigo un montón de preguntas que se van a hacer ustedes y cada quien va a saber si cumple la voluntad de Dios o no. Ahora, 1. La voluntad de Dios está alineada con su palabra, la Biblia. Dios no se contradice. Si lo que estás haciendo va en contra de lo que enseña la Escritura, probablemente no sea su voluntad. Pregúntate, ¿esto está de acuerdo con los principios bíblicos? ¿Promueve el amor, la justicia, la humildad y la verdad? Punto 2. Vamos a pasar rápido porque se nos fue el tiempo. El punto 2, por favor. La voluntad de Dios produce frutos de espíritu. Según Gálatas 5, 22 y 23. Devuelve uno, por favor. Los frutos del espíritu son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Ahora pregúntate, ¿estoy viendo estos frutos en mi vida como resultado de lo que estoy haciendo? ¿Me estoy volviendo más como Cristo? El punto 3. La oración y la paz interior son guías clave. Filipenses 4, 6 al 7 nos habla de una paz. Vamos a buscar estos versículos, por favor. Filipenses 4, 6 y 7 habla de una paz que sobrepasa todo entendimiento cuando confiamos en Dios. Vamos a ver cómo dicen esos versículos. El primero que lo tenga, por favor, que lo lea. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y súplica con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Amén. Ahora pregúntate, ¿he orado de verdad sobre esto, buscando la guía de Dios? Siento una paz profunda, aunque no es ausencia de temor en mi corazón. Esto es interesante, porque creemos que paz, y de hecho en uno de estos cultos en la mañana hablábamos de eso, que la paz no es que no haya ningún problema, que todo esté bien, que no me duela nada. Esa no es la paz que Dios nos da. La paz que Dios nos da es en medio de la tormenta. Aunque tengamos temor, podemos tener paz en el corazón. El siguiente punto, por favor. Consejo sabio y espiritual. Proverbios 11:14 dice que en la multitud de consejeros hay seguridad. Ahora pregúntate, ¿qué dicen personas maduras en la fe que me conocen y me aman? ¿Qué dicen de mí si yo realmente estoy cumpliendo la voluntad de Dios? Ahora, ¿están confirmando lo que siento que Dios me pide? El siguiente punto. A veces la voluntad de Dios no es cómoda, pero sí buena. Romanos 12:2 habla de que su voluntad es buena, agradable y perfecta, aunque a veces desafiante. Pregúntate, ¿estoy evitando algo difícil por miedo, no porque no sea de Dios? ¿Estoy dispuesto a obedecer aunque no entienda todo? Y por último, el punto 6. Resultados a largo plazo. Con el tiempo, seguir la voluntad de Dios tiende a traer claridad, propósito y edificación, personal y para otros. Pregúntate,
Esto está edificando a otros y glorificando a Dios. Estoy siendo transformado en el proceso. Que el Señor nos ayude a cumplir su voluntad y su palabra en nuestra vida. Porque, ¿qué ganamos nosotros peleando con Dios? Diciéndole, lo que tú me pides, no creo que sea lo bueno. O diciéndole, me parece que para mejorar, yo necesito esto, no lo que tú dices. Perdemos el tiempo. Es mejor cumplir la voluntad de Dios. Amén. Que el Señor nos siga dirigiendo con su Espíritu Santo.